Hola, hoy nos toca el apartado 4 y vamos a recordar lo que dijimos ayer de la República. Vimos que durante la República había empezado la expansión territorial, los romanos habían empezado a conquistar territorios y a formar su imperio. También vimos cómo empezaron los conflictos sociales, sobre todo de las clases más bajas que pedían que se repartiera la riqueza de la guerra de forma más justa. Y vimos cómo Julio César había acumulado mucho poder y un grupo de senadores que estaban descontentos y no estaban de acuerdo con que tuviera tanto poder, lo asesinaron para que la República y el Senado no perdiera sus funciones políticas. En este apartado estaríamos ya dentro de la etapa del imperio. Hemos dejado atrás la etapa de republicana y estaríamos en el imperio en la primera etapa de apogeo, que sería la etapa de estabilidad, de prosperidad. Y va a tener tres partes. Lo primero vamos a ver cómo se organizaba el imperio, el gobierno del imperio. Después el culto imperial, vamos a ver cómo los emperadores se convirtieron para la población de Roma en dioses. Y por último vamos a ver en qué consistía la paz romana. Vamos a ver cómo se organizaba el gobierno del imperio y qué diferencias había con el gobierno de la república. Después del asesinato de Julio César, hay una guerra civil en Roma por controlar el poder. De esta guerra va a salir vencedor Octavio Augusto. Una vez que gana y que se hace con el poder, va a tener todos estos poderes. Tiene el poder político, que quiere decir que es cónsul, que es el magistrado de más importancia, el poder legislativo y ejecutivo, o sea, puede elaborar leyes y puede llevarlas a cabo. También tiene el poder militar, como imperator del ejército de Roma, el ejército responde a sus órdenes. Tiene el poder religioso, es que dirige la religión y tiene el título de gran pontífice, y el poder judicial, es decir, puede intervenir en los juicios y puede decidir sobre ellos. Esto quiere decir que al controlar el emperador todos estos poderes, las instituciones republicanas van a quedar sin funciones políticas y sin apenas poder. Ahora vamos a ver en qué consistía el culto imperial. Una vez muere Octavio Augusto, es proclamado Dios y como tal se le va a rendir culto. Esto es lo que se llama culto imperial. A partir de entonces, todos los emperadores romanos van a ser considerados dioses. Recordamos que los romanos eran politeístas, creían en varios dioses y los emperadores van a ser un dios más al que rendir culto. Es decir, le van a construir templos, le van a construir pequeños altares en sus casas, le van a hacer ofrendas. Y este culto era obligatorio a todos los habitantes del imperio, no solo a los habitantes de Roma. Y era una forma que tenían de mostrar que eran fieles y que obedecían al poder de Roma. Durante 200 años, desde el siglo I hasta el 2 después de Cristo, el imperio romano va a vivir una etapa de prosperidad. Es cuando está en su máxima expansión, es decir, es cuando controla más territorios que nunca. Y este periodo se va a llamar la paz romana. La paz romana consiste en un periodo de estabilidad, tanto en la frontera, donde hay muy pocas guerras exteriores, apenas hay conflictos con otros pueblos, y también estabilidad económica. La economía va muy bien y esto hace que la mayoría de la población, al poder vivir medianamente bien, no protesta y no hay conflictos sociales graves. Gracias a la prosperidad económica y a la estabilidad, en esta etapa se van a fundar muchas ciudades y además va a crecer el comercio. Van a ser muy importantes en esta etapa las calzadas romanas. Las calzadas romanas eran una red de caminos que comunicaban todo el territorio del imperio y por estos caminos se difundían los modos de vida y la cultura romana. No solo transportaban personas y mercancías, sino que también servía para difundir los modos de vida romanos, la lengua romana, el latín, su cultura, sus tradiciones. Y en el resumen os he puesto un vídeo de cómo se hacían las calzadas romanas, porque estaban tan bien hechas que muchas de ellas nos han llegado hasta la actualidad tal como estaban en la época del Imperio de Roma. Como hemos dicho, las calzadas sirvieron para que se difundieran la cultura y los modos de vida de los romanos, que gracias a ellas llegaron a todas las partes de los territorios que controlaba Roma. Esto sirvió para que el imperio se unificara, y esta unificación, esta integración se va a completar en el 212 cuando el emperador Caracalla, mediante un edicto o una ley, le da la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Independientemente de que hubieran nacido en Roma o no, todos los habitantes de los territorios que controlaba Roma se van a convertir en ciudadanos romanos. Ahora vamos a ver cómo se controlaba el territorio.
el Imperio Romano controlaba tantos territorios y era tan grande que era imposible para el emperador gobernarlo en solitario. Para poder gobernarlo se va a dividir en provincias. Las provincias son divisiones territoriales y en cada una de ellas va a haber un gobernador que dirige el gobierno de la provincia. Este gobernador va a estar ayudado por funcionarios. Las funciones van a ser mantener el orden en las ciudades, resolver los conflictos, resolver si hay alguna protesta, recaudar impuestos, que estos impuestos iban parte para el gobernador y las autoridades que estaban en la provincia y parte para Roma, y juzgar los delitos. Estos gobernadores dependían del emperador, puesto que eran nombrados o bien por él o bien por el Senado, pero el Senado también era nombrado por el emperador. Entonces todas las acciones que estos gobernadores llevaban a cabo en sus provincias debían responder ante el emperador. ¿Cómo era el comercio en esta etapa? Pues en esta etapa el comercio va a crecer y se va a desarrollar mucho. Es una etapa de prosperidad comercial. Esto es gracias en parte a la red de calzadas que comunicaba las ciudades más importantes del imperio, que unía todos los territorios del imperio y que permitía que se comunicaran y también permitía que se transportaran mercancías de unos sitios a otros de forma muy fácil y muy segura. Aparte también había una moneda común, el denario. Esto hacía que en cualquier parte del imperio se pudieran comprar y vender productos con más facilidad. Esto permitió que crecieran las ciudades y que creciera también la producción de productos agrícolas y artesanales, ya que no solo se producía para alimentar y para abastecer a la población de las ciudades, sino que también se producía para vender. Y no solo se transportaban mercancías por las calzadas, como vemos en el mapa, también había rutas marítimas. La mayoría de rutas eran por el Mediterráneo, también había alguna ruta por el Mar Negro, como esta, alguna ruta por esta parte del Atlántico, y como vemos, por ejemplo, en Hispania, de Hispania se vendían caballos, hierro, cereales, y estos productos podían llegar a Roma o a cualquier parte del imperio a través de las calzadas o a través de cualquiera de estas rutas marítimas. Y ya está, con esto terminamos el apartado 4 y os he puesto esta imagen porque en la actividad voluntaria que he puesto en el Classroom he puesto un vídeo cortito de 1 minuto o 1 minuto y medio y responder unas preguntas. Si no queréis responder las preguntas, por lo menos recomiendo que veáis el vídeo. Y aparte en el resumen os he puesto el vídeo entero de esta serie que se llama Érase una vez el hombre y que es sobre la paz romana, por si a alguien le interesa el capítulo completo, en el resumen lo he puesto.